Bienvenidos a un nuevo podcast de Hospital Paitilla, siempre junto a ti. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Mirna Pinilla. La doctora Mirna Pinilla nos va a hablar, ella es especialista en ginecología y obstetricia, trabaja en consultorios médicos Paitilla y aquí en el Hospital Paitilla. Tiene especialidades en laparoscopía, en reproducción y también en climaterio, de lo cual nos vas a comentar. Todo esto es en relación a los 50 años que cumple el hospital este año. Así que a raíz de esto hemos decidido hacer una serie de podcasts, varios en el año, para transmitirle a la gente de una manera muy de conversación. No es una charla, es para que la gente se sienta identificada con temas de los que se hablan. Y en tu campo, que es ginecología y obstetricia, pues por supuesto que todas las mujeres se sentirán identificadas en algún momento y nosotros los hombres entenderemos quizás un poquito mejor a las mujeres, que a veces es un tema de comunicación que nos falta. Así es que, doctora Pinilla, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. En realidad yo soy familia Paitilla hace muchos años. Como bien dijiste, tengo 25 años de ser ginecóloga y 25 años de formar parte de la familia Paitilla. Así que con muchísimo gusto. Claro, eres de las nuestras. Siempre junto a ti. Exacto. El tema del que vamos a hablar le hemos puesto un nombre interesante y es evolución femenina, sabiduría en cada etapa. Y hablamos de etapas de la mujer porque tú me has comentado que podríamos dividir la vida de la mujer en etapas desde el punto de vista de ginecología y obstetricia. Y esto está basado en que yo me imagino que tiene que ver con el desarrollo de la mujer, con las hormonas, la afección que tienen las hormonas en toda la vida de la mujer. ¿Me podrías comentar algo al respecto? Por supuesto. Es bien sabido que las mujeres somos hormonales. La primera etapa es de la infancia a la pubertad y ahí las hormonas están planitas, quietitas. Viene el desarrollo de las niñas y arranca nuestra locura, que es lo que nos dicen, pero en realidad es un tema totalmente hormonal que en la medida que lo podamos ir reconociendo desde temprano en la vida, que nosotras, las adultas, las madres, las tías, las abuelas, podamos irles transmitiendo a estas niñas estos cambios que van a ir sintiendo, ellas pueden ir desarrollándose con mucha más seguridad. Ese es el momento del desarrollo. Yo creo que ahí has tocado un punto súper interesante y es el factor educación. Claro. O sea, a la niña, a la edad, el promedio de la primera menstruación oscila alrededor de qué edad? Entre los 10 y los 12. Entre los 10 y los 12. Entonces tenemos niñas que a veces ni siquiera saben que va a ocurrir esto. Hoy en día ya con tantas redes y tanta comunicación entre ellas mismas, a veces la información la tienen es de amiguitas. Y cuando debería ser de una persona adulta. A veces no es la información adecuada para la edad que cada una de ellas está viviendo. Por eso yo mencioné las madres, las tías, las abuelas. Claro que tenemos que ser conscientes de que vamos evolucionando en el tiempo y lo que las abuelas pensaban, decían, aconsejaban, hoy en día puede ser muy diferente a cómo se da la vida. Como bien dijiste, tienen mucha más información, la información la tienen a la mano y no siempre es del todo buena para las niñas. Claro. Porque en ese momento, unas antes, otras después, viene lo que yo les digo, cuando tú pones el maíz en la olla y hace pop, 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 viene la tapa del popcorn. No todas están listas para manejar esos cambios. Se desarrollan, crecen, todo les crece, les cambia la cara, ellas se van sintiendo diferentes y muchas veces no lo entienden. Entonces tenemos que poder explicarles de una buena manera, desde un lugar seguro, qué es lo que van a estar sintiendo. Después de esto, viene la parte de la adolescencia, que se dice en broma y en serio, que pareciera que vinieran los extraterrestres, los buscan, se los llevan y luego nos regresan completamente diferentes. Bueno, es una etapa que también es muy complicada
pero no en mal plan, es complicada porque tienen muchas emociones que ellos no saben cómo manejar. Y estoy hablando en este momento de niñas y niños. Y es allí donde vuelvo y digo, tenemos que estar cerca de ellos, escucharlos, conversarles, hablarles claro, sin tabú. Hoy en día no podemos estar con mucho tabú, porque en realidad yo les puedo decir una cosa, y ellos salen la amiga, la red social, la televisión, las películas, le dicen otra cosa completamente diferente. Entonces, tenemos que ser claros en qué es lo que ellos, qué es lo que uno como padre o como cuidador quisiera que ellos vivieran y de la manera en que lo viven, ¿no? Claro. Esta etapa de la adolescencia, como dijiste tú, que son todos, vienen diferentes. También he escuchado un medio chiste de esto que dice que la adolescencia es la etapa que va entre los 12 y 19 años, en la que son 7 años, pero que los padres envejecen 20 años. También. Porque a nosotros los padres pues nos toca a veces un poquito dura. Y yo creo que que la clave, como la clave en muchos aspectos de nuestra vida, está en comunicación. Sí, sí. Entonces, en una comunicación efectiva, como dices tú. Y pues por supuesto es interesante que tú como ginecóloga menciones a los niños, porque lógicamente los niños a veces quedan como un poquito aparte de esto, ¿no? Se hace mucho énfasis en las niñas y los niños a veces quedan inclusive con poca atención, con poca educación. Los padres se centran, si tienen hijas e hijos, se centran en las hijas, en lo que puede pasar, mira, cuídate de esto, te va a pasar esto. El niño, como no tiene mayores cambios visibles, excepto que le empieza a salir un poquito de vello en la barba, cambiando la voz, se va poniendo más. También van creciendo. Sí, por supuesto. Pero bueno, a lo que me refiero es que necesitan también el apoyo. Por supuesto que sí, tanto niñas como niños. Yo, yo he tenido la bendición de tener en mi vida hijas. Y, y digo bendición porque he podido compartir con ellas un montón de cosas que mi mamá compartió con nosotras y, y he podido, creo que transmitirles, como te decía antes, desde un sitio seguro, las cosas y los cambios que ellas van a ir teniendo. Claro, y también me comentabas que dentro de tu consulta tú has tenido muchas jóvenes, jóvenes adolescentes y adultas jóvenes que te llaman a diferentes horas y te hacen preguntas a veces que uno diría, wow, qué clase de preguntas hacen estas, pero eso es lo que da la confianza que tiene la paciente contigo. Entonces, yo creo que también el recibir una información de una ginecóloga con la que puedas hacer clic es importante, porque si tú sientes que a la ginecóloga no le puedes hacer una pregunta que es íntima, no hay una barrera, ya no existe. Entonces, eso es sumamente importante y me imagino que desde ese punto de vista estoy seguro que tus hijas, además de que tú has sido bendecida por tenerlas, ellas han sido bendecidas por tenerte y poder explicarles desde un punto de seguridad y conocimiento todos estos valores y todas estas realidades de la vida. Sí, yo recibo mujeres de diferentes edades. En realidad, mi consulta no ha sido exclusiva de una edad o de otra. Em, Más joven, atendía mucho más jovencitas. Creo que es cierto que hemos tenido un buen clic, porque quizás por tener yo niñas, también me comunicaba de una forma más real con ellas y escuchaba su misma música, sabía dónde iban. Y sí, creo que hemos logrado tener esa comunicación donde ellas se sientan, llegan, me llaman, me mandan un chat, a la hora que sea. Yo les digo, estamos a un chat de distancia. No importa dónde estés, si no tienes a dónde está, mi puerta está abierta, mi teléfono está siempre prendido y tú me llamas y lo hacen con toda la confianza del mundo y yo en realidad me, me siento súper complacida de poder dar esa ayudita porque
a veces como madres, no es que no queremos, no es que no podemos, es que a veces no sabemos, no tenemos la comunicación adecuada O no tenemos las herramientas o no adecuadas, tenemos las los herramientas. conocimientos. Y hay muchas dudas, hay muchas creencias. Nos criaron nuestras madres, nuestras abuelas, y nuestras madres y nuestras abuelas tienen ideas del siglo pasado, esa es una realidad. Y tenemos que ir avanzando y tenemos que ir evolucionando con ellos, con el tiempo, con los cambios, con la mentalidad, con las redes sociales. Entonces yo creo que eso ha sido algo positivo desde mi punto de vista para ayudar a muchas de mis pacientes. Y, y bueno, las pacientes van creciendo conmigo. Claro. Y me contabas también que hay un número de pacientes, digamos, nuevas que has recibido, que son ya mayores, porque ellas seguían por muchos años a alguna ginecóloga que se ha retirado, que se ha jubilado. Entonces esta ginecóloga te ha dicho, te ha mandado los expedientes y te ha dicho, aquí tienes estas pacientes, síguelas. Eh, Estoy claro que eso implica que tienen confianza en ti estas ginecólogas para pasarte a sus pacientes, ¿no? Y esto como mencionaste hace un instante, dijiste que al principio tenías muchas pacientes muy jovencitas, has crecido con ellas y ahora también tienes un grupo extra de pacientes que ya son adultas mayores, llamémosle. Sí, antes que nada, gracias a las doctoras por la confianza en nosotras para referirnos a sus pacientes, porque en realidad eso nos llena de mucha satisfacción. Y ahí aclaro, cuando dices nosotras, te refieres a tu hermana Ana, Exacto. porque Ana Pinilla y Mirna Pinilla, pues ambas trabajan trabajamos juntas y juntas. son ginecólogas. Trabajamos juntas. Esa es otra de las bendiciones que he tenido. Trabajar con Ana, con mi hermana, que nosotras nos complementamos y nos apoyamos full, 100%. Claro. Y cuéntame de esta experiencia con este grupo de pacientes, porque estamos, bueno, me hablaste de las jóvenes, de las adolescentes, luego me hablaste de las adultas mayores, cómo has crecido con ellas, y ahora estamos hablando de las mayores. ¿Hay algo en el medio de ellas? Eso justo te iba a decir. Te estás brincando una etapa súper importante, La que es la reproductiva. parte de la edad reproductiva, Claro. que es la edad reproductiva entre los 20 y los 30, decimos, teóricamente, pero obviamente estamos posponiendo la maternidad. Así que esa etapa reproductiva se alarga un poco más. Sin embargo, entre los 20 y los 30 vamos a decir que es la mejor etapa, la etapa óptima para la vida reproductiva, para tener hijos, para iniciar familia. Tenemos las hormonas súper niveladas, estamos llenas de energía para lidiar con los cambios hormonales y lidiar con los niños en crecimiento. Entonces, es una etapa chévere entre los 20 y los 30. La vida, los tiempos nos han pospuesto la reproducción y cada vez es más tarde, como te decía. Así que estamos teniendo hijos un poquito en edad más avanzada. Entre los 30 y los 40 ya las hormonas empiezan a caer. Se piensa que las hormonas disminuyen a los 50. Eso no es cierto. Las hormonas empiezan a decaer ya cuando estamos en la década de los 30, pero no se nota. Todavía la llevamos bien. Todavía hay energía, estamos llenas de muchas cosas. Hoy en día la mujer hoy en día está llena de más cosas, trabajos, profesiones, maestrías, hijos, matrimonio, esposo, ejercicio, tenemos que vernos bien, tenemos que arreglarnos, tenemos que estar con el outfit de última moda y es una etapa complicada, pero no es tan difícil. Sí se logra, sí se puede y es muy, muy bonita esa etapa. Luego viene la etapa de los 40. Hoy, en estos últimos años, meses, ha habido un boom en el tema de la perimenopausia y es porque es a los 40 que empieza. Okay. Entonces se tiene la idea que cumplí 40, se me acabó la vida. No se estresen, no se estresen.
todavía hay tiempo. Hay que empezar a prepararse, hay que ir haciendo ajustes, porque sí, viene un cambio importante en la siguiente década. Claro, cuando dices todavía hay tiempo, no se asusten, me imagino que te refieres a seguir viviendo y disfrutando de la vida y todo esto, porque entiendo yo que para la parte reproductiva lo ideal es que sea entre Antes los de los 20 y los 40. 30 y mejor, o sea, Antes, hoy como lo están postergando, que sea antes de los 40. idealmente que sea antes de los 40. En medicina reproductiva hemos logrado tener embarazos después de los 40, embarazos bien, a término, pero es más riesgoso Claro. y no es lo natural. Exacto. Vamos No, a ponerlo así. por ejemplo, no es un tema de este conversatorio, pero existen, por ejemplo, escucho de mujeres que congelan óvulos, etcétera, etcétera, para ver qué pasa después. Así es. Entonces, pero bueno, eso sería un tema de Es una una opción. conversación Es y de una una opción. conversación totalmente diferente. En esto de las etapas, cuando mencionaste que los 30, 40, a mí me vino a la mente, yo como ortopeda y traumatólogo, soy parte de un grupo que es COPOS, el Consejo Panameño de Osteoporosis. O sea, es un grupo multidisciplinario donde hay ginecólogos, endocrinólogos, radiólogos, ortopedas, de diferentes especialidades, que manejamos la parte de osteoporosis como la manejas tú también. Ujú. Y una de las cosas que la gente a veces no es consciente es que la masa ósea, el pico de masa ósea, o sea, la mayor masa ósea que vas a tener la tienes entre los 30 y los 35. Porque la gente cree que debe empezar a cuidarse a los 50, 60, porque empieza a perder masa ósea y eso no es cierto. O sea, si no te has cuidado antes, yo le digo a la gente, esto es como depositar en el banco. La cuenta solo está abierta para depósitos hasta los 35. De los 35 en adelante vas a hacer transferencia, vas a girar cheques si eres de los mayores o vas a pagar en Yapi, pero no vas a poder depositar. Entonces, ¿cómo haya sido tu vida antes influye en tu futuro? Por supuesto, nuestra generación, creció, se desarrolló bajo la idea de hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer, hay que producir. Y fuimos dejando un poco a un lado esa parte del wellness, Claro, del estar saludable, del cuidarse uno mismo. uno mismo, porque eso no era lo que estábamos. Sin Ni siquiera embargo, estaba en el panorama en esa época. nada. Sin embargo, hoy en día los jóvenes están un poquito más conscientes y esa es una de las cosas en las que yo me enfoco en la consulta. No importa la edad que tenga la paciente que yo tengo al frente, les trato de transmitir la importancia de lo que es hacer ejercicio, lo que es la alimentación, porque es lo que vamos a ver más adelante. Y como bien tú decías, en el tema hueso, en el tema muscular, se nos acaba el tiempo a los 35 años. Entonces, sí es importante que estemos claros en eso. No es que nos sirven hacer después de los 35, Por supuesto. pero sí que empecemos desde temprano. Claro, no es solo por la forma como vas a ganar, digamos, masa ósea o masa muscular o dejar de perderla o perderla más lenta porque se pierde de todas maneras, sino que también te crea la disciplina. Te crea la disciplina sobre todo con el ejercicio, hacer ejercicio. Entonces, del tema wellness quisiera tocarte algo un poquito después, pero sigamos con la parte de las etapas que suena sumamente interesante. Como te decía, la etapa de los 40, 50 es la tan Temida. estresante etapa de la perimenopausia. Ok. Lo que es lo conocido, la palabra utilizada, la palabra que todo el mundo le tiene terror, las mujeres, es la menopausia. Pero en realidad la menopausia es un evento dentro de todo el cambio.
Menopausia es la ausencia de tu periodo menstrual por un periodo de 12 meses de forma fisiológica. Y listo, estás en menopausia. Ok. Todo lo que pase antes es la perimenopausia y todo lo que pase después es la postmenopausia. Y todos estos años, que pueden ser 5 años antes, 5 años después, es lo que nosotros llamamos climaterio, que fue lo que mencionaste al principio Claro, o del sea, conversatorio. claro, porque a veces se habla de menopausia como un periodo grande y en realidad no, menopausia es un evento Es un evento. prácticamente. Entonces, climaterio es la forma como deberíamos llamar a todos estos cambios que están ocurriendo antes de la menopausia y después de la menopausia. La perimenopausia es lo que ahora está muy, muy de moda y muy sonado, que me parece fantástico, pero también a veces meterle tanto al tema nos estresa y no tenemos que adelantarnos. Todas vamos a llegar con calma, todas llegamos, pero no todas al mismo tiempo. Entonces hay que poder reconocer dónde estamos, qué estamos sintiendo, cuándo lo estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo. Porque, ojo, hay quienes llegan a su menopausia a los 50, que yo les digo que ese es el promedio. ¿Por qué? ¿Por qué digo promedio a los 50? Porque en Europa es a los 52, en Latinoamérica es a los 48, nosotros somos un crisol de raza, así que yo digo 50. Pero ojo, hay mujeres que a los 45 años ya dejan de menstruar. Y hay otras que a los 55 dicen, ¿hasta cuándo voy a menstruar? Entonces, en realidad no está escrito la edad, pero sí podemos ir reconociendo los cambios, que es entonces donde debemos trabajar, es donde debemos instruirnos, es donde tenemos que buscar ayuda. No hay un examen de laboratorio que te diga, ok, ya, listo, en 3 meses se acabó. No, eso es sube, baja, pasan meses, regresas un año. O sea, es muy variable. Pero veo a las jóvenes de 40 preocupadas, preocupadas porque están llegando a los 40, en la perimenopausia. Estoy en la perimenopausia porque es que no tengo energía, me despierto a medianoche, no tengo ganas de nada. Pero ojo, tienes 3 hijos, llevas, buscas, traes, estudias, vas a fútbol, vas a ballet, te lees un libro, escuchas un podcast, haces ejercicio, estás con tu marido, sales con tus amigas. Ey, Tienes que estar cansada. yo también, ya, solo de decirlo ya me cansé, ya no puedo ni respirar. Calma, calma. Sentémonos, respiremos y acompañémonos con nuestro ginecólogo y nos diga, ok, estás aquí, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Lo que yo les digo es que no le tengan miedo. No le tengan miedo a llegar. No nos preocupemos por llegar. Preparémonos para la llegada. Pero de allí, cuando llegamos entonces a los 50 o los 48 o cuando ya es este momento, ok, es otra etapa en donde ya debemos debimos habernos preparado para esa etapa. Viene entonces la parte interesante de lo que es la terapia de reemplazo hormonal, de cómo mejorar, porque las hormonas se acaban. Claro. Las hormonas se nos acaban. Hay quienes pueden usar una cosa, hay quienes no pueden usar la otra. Pero Ese tema es súper interesante porque cuando hablas de terapia de reemplazo hormonal, recuerdo que nosotros en el manejo de osteoporosis, a menudo se habla de que en la mujer posmenopáusica lo ideal sería un reemplazo hormonal para prevenir, por ejemplo, la osteoporosis. Estamos hablando solo, tú sabes todos los otros temas, yo no sé mucho de eso, yo solo estoy relacionado con la parte de osteoporosis desde el punto de vista de ortopedia. Y nosotros obviamente no manejamos la terapia de reemplazo hormonal, eso lo hacen ustedes. Pero recuerdo que hubo un estudio que salió, tú te acordarás cuándo, que fue un estudio que demonizó un poco la terapia de reemplazo hormonal porque sus resultados hacían parecer que había más cánceres de mama particularmente.
después se vio que el estudio no estuvo bien realizado. Exacto. ¿Me podrías comentar un poquito de eso? Sí, eso fue un estudio que salió en el 2000, 2001 más o menos, y que en realidad nos hizo mucho daño. Nos hizo mucho daño porque cuando estábamos, digo yo, porque estaba empezando la carrera, en todo el momento del estudiar, de empezar, sale este estudio y la información que se da está equivocada. Estuvo mal manejado y eso nos ha tomado y todavía seguimos peleando 25 años después por el tema de la terapia de reemplazo hormonal. En aquella época, como tú bien dijiste, se dijo no a la terapia de reemplazo hormonal y tenemos una generación completa de señoras que se la tuvieron que llevar así al rejo porque le tenían un terror. Hoy en día está estudiado, está evaluado, está súper bien estudiado el tema del uso de hormonas antes, durante, después, a quién sí, a quién no, las dosis, los tiempos. Entonces, yo sí creo que no tenemos que tenerle miedo a la terapia de reemplazo hormonal. Simplemente tenemos que poder individualizar y conversar con la paciente el riesgo-beneficio, porque hay pacientes que la pasan muy mal. Ojo, hay quienes no les da nada. Hay quienes ni se enteran y dijeron, ya, se me fue el periodo, no supe. Pero eso no quiere decir que no tenemos la contra de no tener hormonas. Nos quedamos igual sin hormonas. Igual perdemos masa muscular, igual perdemos la densidad ósea, igual estamos sin energía, igual no tenemos líbido. Y tú dices, no, bueno, pues ya, se acabó. Se acabó ese periodo. Se acabó. No. Yo recuerdo cuando yo regresé cuando yo regresé de mi especialidad, un colega amigo me dice, ¿cuántos años tienes? Digo yo, no, yo tengo 33 años. Me dice, te quedan como 10 más o menos, aprovecha porque después de los 45 se acabó. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, a los 45 años la muerte se acabó. Yo dije, ¿qué? ¿Qué te pasa? Y en realidad... Ese era de los del siglo pasado. Ese era de los del siglo pasado, porque no había opción. Claro. No había, en ese momento, estamos hablando del año 2000. No había. Entonces, ya hoy en día tenemos mucho más seguridad en el uso de los diferentes tipos de hormonas. El podcast tampoco es para hablar de eso, claro. pero sí los invito a que se sienten con su ginecólogo, a que se sienten con su médico, a que vean las opciones. Hay un montón de diferentes opciones. Claro. Y en este mismo línea de pensamiento mencionaste, por ejemplo, la parte de la libido, la parte de lo que sería una sexualidad sana, porque también muchas veces se piensa, bueno, ya llegué a los, qué sé yo, 50, 55, suficiente, ¿verdad? Y sin embargo encuentras parejas que están a los 60, 70 años con una salud sexual adecuada, libre, y entonces yo creo que a veces hay un tema entre la parte hormonal que no se ha manejado bien y probablemente también la parte mental donde hay algunos tabús que algunos podamos tener o algunas personas puedan tener acerca de que ya, pues, o sea, ya se acabó, ya es suficiente. Por supuesto que eso tiene mucho que ver con educación, tiene mucho que ver con el conocimiento, tiene mucho que ver con la pareja, la comunicación que tengas en la pareja, porque si bien es cierto, la mujer pierde hormonas, el hombre también. Entonces, en el tema de sexualidad es un tema de dos. Y tenemos opciones. No hay que tirar la toalla. Yo tengo pacientes, mujeres de 50, 55 años, que en realidad tienen parejas nuevas, viajan, tienen altos puestos ejecutivos, tienen que lidiar con decisiones importantes en su día a día, necesitan tener energía, necesitan seguir viéndose bien para poder que se les dé más valor, porque así es como funcionamos. Y además queremos vernos bien, sentirnos bien,
tener ganas de todo lo que dije antes. Entonces, es importante que lo podamos como centrar y comunicar con la persona adecuada. En el aspecto ya de las personas eh, que llegan a esas edades y que tienen, tú mencionaste dos aspectos que nos competen a los dos, por la parte de ortopedia y por la parte de ginecobstetricia, que es la salud ósea y la salud muscular. Entonces, todo esto también nos ha llevado a algo que también mencionaste hace un ratito, que tenía que ver con wellness. Y hoy en día está muy en boga el tema del lifestyle medicine, o sea, la medicina del estilo de vida. Y ojo, está en boga porque es la realidad. O sea, esto no está basado en creencias, esto está basado en evidencias. Y desde todo punto de vista, inclusive salud cardiovascular, salud ósea, salud mental, se ha establecido, ¿no? Entonces, en un curso que hubo de esto, yo recuerdo que había 6 pilares que hacían énfasis en lo que tenía que ver con lifestyle medicine. Uno era el ejercicio, otro era nutrición, otro era el sueño, o sea, el tiempo que le dedicas a dormir. Y esto me llama la atención porque yo recuerdo que he escuchado de muchas personas decir, no pierdas tu tiempo durmiendo, vive la vida. Pero resulta que si te pasas viviendo la vida mucho y durmiendo muy poco, al final tu vida no va a tener mucha calidad. Claro, y el tema del sueño es uno de los puntos clave en las mujeres en climaterio. Okay. Porque esa es una de las principales, es de las primeras cosas que nos falla. La mujer empieza a no poder dormir. ¿Hay alguna razón en particular para eso? Hormonas. Hormonas. Es la falta de las hormonas. Nos despierta, no te puedes volver a dormir. Tenemos el tema de que nos tenemos que levantar a orinar porque ya no podemos contener la misma cantidad de orina. Te levantas al baño, regresas, ¡plum! Nada, no puedes dormir. Y tú puedes no dormir bien o dormir 3, 4 horas un día, 2 días, pero tú no puedes vivir durmiendo 2 o 3 horas. Entonces hay que priorizar, hay que buscar la manera ya de ver cómo hacemos para poder dormir. Porque como bien dijiste, el tema del sueño está en los primeros de los pilares del lifestyle medicine. Claro. Entonces, es importante, y como yo te decía, la mujer que no duerme y que necesita todo lo que mencioné antes, tiene que poder dormir, porque si no, no tienes energía, no tienes cabeza, no tienes tus pensamientos claros, no funcionamos igual. Entonces es súper importante. Y eso que tú decías que yo no voy a perder mi tiempo durmiendo. Eso es así. Mucha gente dice, yo no voy a perder mi tiempo durmiendo. No, que voy a dormir. ¿Para qué? Pero es importantísimo. Claro, y la parte, por ejemplo, hoy en día yo creo que la gente joven es un poquito más consciente Claro. de esto que los que nacimos un poco más allá en el siglo pasado. Sin embargo, a raíz de todas estas evidencias nuevas que salen, sobre todo nosotros que manejamos el tema porque está involucrado mucho en nuestra especialidad, sabemos cómo recomendarle a los pacientes qué tipos de ejercicios hacer, porque, ojo, hay un problema y es que a veces ocurre, estoy seguro que te ocurre a ti como me ocurre a mí, que llegan pacientes a nuestra consulta de 55 años que han hecho poco ejercicio en los últimos 20 o 30 años, que hicieron en la escuela, no hacen ahora, y quieren hacer ejercicio. O de repente salió súper entretenido, hay un grupo de amigas que está jugando pádel y te invitan a jugar pádel. Entonces, yo como ortopeda y traumatólogo estoy viendo bastantes lesiones en pádel y la forma como nosotros abordemos a estas pacientes o a estos pacientes es recomendándoles cómo hacer las cosas también paulatinamente, porque tampoco es que uno se va a volver loco y descubrió que en este momento yo quiero hacer todo lo que no hice en los últimos 20 años. Entonces el ejercicio es importante. La nutrición también, lo mencioné hace un momento,
no sé, estoy seguro que tú piensas lo mismo, pero por ejemplo, esta serie de dietas que hay, la mayoría de ellas no funcionan. O sea, hacer un tipo de nutrición recomendado por un nutricionista bien entrenado que sepa lo que está haciendo es lo ideal. El sueño, ya hemos hablado de ello. Se dice que el ideal es 7 horas por noche. Si uno duerme 8 o 9 es fabuloso, ¿no? Pero si 7 es lo que se recomienda como ideal. Hay otro punto de los 6 que es la resiliencia al estrés. Y ahí yo creo que, por ejemplo, tenemos de los dos lados, hombres y mujeres, vivimos en un mundo en el que podríamos Estresado. decir que el estrés Un mundo está estresado. pegado, lo tenemos aquí encima, ¿ves? O Nos sea, estresamos por lo de uno, por lo del el de al lado, por el de adelante, por todo nos estresamos. claro. Entonces nos estresamos por lo nuestro, nos estresamos por el de al lado, como dices tú, nos estresamos por los hijos. Ojo, ahora también a veces hay un estrés por los hijos que yo diría que es a veces hasta exagerado. O sea, me preocupo porque el chico de 8 años está o no está haciendo tal. Yo recuerdo que en nuestra época uno iba a la escuela, jugaba y se entretenía haciendo ahí. No había que mantenernos entretenidos. O sea, uno salía a la calle y andaba en bicicleta, jugaba a la tiene, el escondido, cosas por el estilo, cosas que yo creo que ya ni siquiera se juegan, ¿no? Era Ahí una se vida notó, diferente. ahí se notó. Ahí se notó mi edad, claramente. Claramente, sí, eso es una añoranza del pasado. Pero Pero era súper divertido. era súper divertido y no era con Y una yo te pantalla. aseguro que si nos ponemos y ponemos a estos pelados a jugar así como se jugaba antes, también se divierten. Seguro que sí. También se divierten. Lo que pasa es que no, probablemente no se hace. El tema es que, volviendo al tema de estrés, eh, ¿cómo le recomiendas tú a tus pacientes que tengan resiliencia al estrés, sabiendo que resiliencia es la capacidad de volver a levantarse cuando algo te empuja, ¿verdad? Hay una canción que para la época de la pandemia estuvo muy de moda y ahí hablan como el junco que se dobla pero siempre regresa, algo así. ¿Te acuerdas de la canción? Era, eh, no me acuerdo ahora ni el nombre, pero de eso hablaba. Entonces esa canción me quedó grabada por el tema de que cuando tú tienes un árbol que el viento lo tira casi, pero él es capaz de levantarse de nuevo, eso me quedó como la imagen de lo que es resiliencia. Yo creo que tenemos que estar conscientes de que hoy en día se maneja mucho más información, no solo de lo tuyo ni de lo que está cerquita, sino de lo que está pasando en el mundo entero. Y estamos viviendo tiempos bajo estrés que no nos toca, o sea, estreses que no nos corresponden. Pero eso es lo que se está viviendo. Hay hoy en día muchos métodos de manejo de estrés. Esa no es mi área de experiencia, pero leo un poco de eso. Me gusta mucho porque sí creo que hay que tratar de buscar la manera de no estar tan estresados. Eh, Meditación, mindfulness, métodos de respiración. Hay muchas opciones y hay muchos profesionales dedicados a esto que nos pueden dar el apoyo. Claro. Y ligado a eso también tenemos que otro de los pilares era conexiones sociales positivas. Entonces también si tú te acompañas de personas que tienen una nube negra encima de la cabeza y todo el día están quejándose y hablando mal de lo que está sucediendo en el mundo, de lo mal que me va, de lo mal que... Esa energía negativa como te la transmiten también. Claro, la parte social, yo la, pues para los más jóvenes es muy fácil. Los más jóvenes van a sitios, salen, tienen sus amigos, van al colegio, están siempre en grupo. Luego estás en la etapa de la universidad, luego cuando tienes tus hijos, siempre estás rodeado de gente. La parte social yo la veo que se ve mucho más afectada ya en el adulto mayor. El adulto mayor está muy solo. El adulto mayor ya termina su etapa de profesional, su etapa de padre, su etapa de estar en algún oficio y se queda encerrado.
ese encierro, esa soledad, eso acaba. Entonces es importante que a nivel de sociedad estemos conscientes de que hay que darles el apoyo al adulto mayor. Ellos no necesitan mucho, ellos son del siglo pasado. Ellos solo necesitan que vaya alguien, se siente con ellos, que juegue cartas, que se tome un trago, que los saque a pasear, que vayan al parque. Es facilito, pero vivimos en un rush, los más jóvenes, que a veces no tenemos el tiempo. Entonces, yo sí creo que es importante, y más hablándolo en la parte de mis pacientes mayores. Yo les digo, necesitas salir, vete al parque, camina. También en las mujeres yo veo que a veces se reúnen y como dices tú juegan cartas, en otras ocasiones hacen grupos para tejer o para pintar o para hacer... Háblame de eso, Ajá. claro, por supuesto. Nosotros tenemos grupos de pintar, de tejer, de hacer cerámica, de costura. La mujer tiene esas capacidades. El hombre quizás no lo ve tanto, el hombre es el deporte, la mayoría de los hombres es el deporte, y si has perdido algo de capacidad física, entonces ya no puedes jugar y se encierra y te quedas encerrado viendo televisión. Y es ahí donde viene la parte del varón. Pero en la mujer no, la mujer sí tiene esas ganas de, de reunirse con las amigas, de buscar ese grupo. Y además se pasa súper bien. Claro. Y mencionaste algo que me llamó la atención porque dijiste, bueno, pueden salir a tomarse un trago. El último pilar del lifestyle medicine es evitar las sustancias de riesgo, principalmente tabaco, licor y ojo, tomarse un trago de vez en cuando no tiene ningún problema. El problema es la gente que a veces sola se abrumada por estas preocupaciones o por su soledad sencillamente, se empieza a tomar más de un trago Ya todos te iba los a días. decir que te estaba apoyando en todas las anteriores y que no te metieras con el trago. Pero, pero bueno, ya que es de vez en Lo cuando, aclaré, lo entonces, aclaré, lo ya que es de aclaré. vez en cuando estamos bien. Sí, 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 Es sí. que el trago también es algo social, mientras que se pueda controlar. Obviamente no es el ideal no es salir a tomar todo el tiempo, pero tampoco te tienes que enfuegar y ni emborrachar, pero uno que otro, pues también es algo Sí, un social. vinito, Es una algo social cervecita, también. claro. Y, y bueno, la parte que te estaba diciendo antes del adulto mayor, socializar, la socialización en el adulto mayor, deben buscar formas también para la actividad física, porque nosotros, los que estamos un poquito más jóvenes, mi banderita de unos años para atrás, para acá, ha sido ejercicio, ejercicio, ejercicio. Yo crecí en una familia con el deporte. Yo crecí haciendo ejercicio, yo crecí eh, viendo a mi papá hacer deporte todo el tiempo. Mi papá decía que el deporte, el tenis era su psiquiatra. Y Exacto. en realidad el deporte en parte es eso, es poder liberar ese estrés del que hablábamos. Hay que buscar mecanismos para liberar el estrés y el adulto mayor se queda en que ya no puedo, en que perdió fuerza. Entonces, como lo que queremos es prepararnos para eso, tenemos es que empezar de antes el ejercicio, no solo caminar, no solo el, el salir, es hacer ejercicio de fuerza, es buscar, hoy en día hay un montón de plataformas que te invitan a hacer ejercicio, el ejercicio adecuado para mantener la masa muscular, que es la parte que la mujer tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es lo que si tú no puedes usar terapia de reemplazo hormonal, es lo que te ayuda a mantener esa masa muscular, esa densidad de los huesos, porque a diferencia del hombre, la mujer sí va mucho más en picada que el varón. Claro, lo que pasa es que la picada del hombre es una picada con una pendiente gradual, Ujú. ¿verdad? La picada de la mujer es más inclinada, es mucho más inclinada, pero tienen la ventaja de que se puede manejar también con terapia de reemplazo hormonal si es factible
o con otro tipo, ¿no? Y el ejercicio yo diría que sí es crucial. Lo ideal diría yo que sería que la gente en sus etapas más tempranas, o sea, no ya ha llegado a los 60, 70, sino probablemente desde antes estableciera, y yo lo digo porque yo encuentro esto, que la gente ahorra para su jubilación. O sea, todo el mundo se preocupa por su jubilación, pero la gente en realidad no ahorra mucho para su salud. O sea, su salud implica estar bien. Ojo, estar bien a lo que vamos a vivir hoy en día, tomando en cuenta que la expectativa de vida aumentó. Claro. La expectativa de vida hoy en día está entre 85 y 90. La mujer se queda sin hormonas. No importa lo que hagas, naturalmente se quedan sin hormonas a los 50. Si vivimos hasta los 85 y nos desarrollamos a los 12, casi que estamos viviendo la mitad de la vida sin hormonas. Entonces, ¿cómo queremos vivir esa mitad de vida? Y nos tenemos entonces que preparar desde antes para poder tener la capacidad, la energía, la fuerza, el físico, eso que se necesita para poder seguir caminando, para poder seguir viajando, para poder seguir subiendo montañas, para poder seguir remando, para poder hacer todas esas cosas que nos gustan. Claro, no podemos pedirle al adulto mayor de 80, 85 años que haga las mismas actividades que hacía cuando tenía 40 o 50. O con la misma intensidad. O con la misma intensidad. Pero sí que sigas haciendo las cosas que te gustan. Sigas siendo capaz de moverte. Me dicen mis pacientes, a todas les pregunto, ¿cómo duermes? ¿Qué comes? ¿Qué ejercicio haces? ¿Qué suplementos tomas? Cuando me hablan del ejercicio, me dice, bueno, es que yo trato de caminar. Le digo, no. Primero que tratar es no hacerlo. Así es. Segundo, caminar es el movimiento básico del ser humano. Necesitamos hacer algo más, porque para prepararnos para más adelante necesitamos hacer algo más. Entonces me dice, bueno, ok, voy a caminar. Le digo, con pesitas, hacer sentadillas, un poquito de push-ups en la pared, cuidándonos de no caernos. Claro, y antes de, siempre le digo a las personas que quieren empezar algo diferente, que por favor sean evaluados por un médico que sepa del tema, porque al empezar a hacer sentadillas, por ejemplo, pueden empezar a tener dolores en la rodilla. Eso lo veo con frecuencia. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaban fortalecer un grupo muscular específico antes de empezar a hacer las sentadillas. Entonces, eso lo puede determinar un médico que sepa del tema antes de que se lastimen. Entonces, todo esto es, sí, salud, pero previniendo lesiones. Entonces, Claro, por supuesto. Al final yo creo que tenemos que verlo como un tema integral. O sea, el avanzar en edad, envejecer, que fue el principio de la charla, debemos hacerlo de forma saludable, en base a las cosas que hemos estado conversando, pero también apoyándonos en los médicos, en el profesional que está preparado para orientarte, para dirigirte, para enseñarte, para protegerte. Hoy en día manejamos demasiada información y no siempre es la adecuada, como decía antes. Y eso es a todo nivel. claro. Eso es a todo nivel. Entonces, yo pensaría que tenemos es que prepararnos. Claro. Y esa, por ejemplo, llegando al final de este conversatorio que ha sido Ya. dicho sea de paso, tan entretenido, y como es nuestra intención en Hospital Paitilla es decirle a los que lo escuchen y lo vean todo lo que se puede hacer, que entiendan un poquito en términos de conversación qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con tu cuerpo, con el cuerpo de tu tía, de tu mamá, de tu abuela, y que todos trabajemos para un bien final. O sea, la idea es que todos miremos hacia el mismo sitio. Entonces, esto que estás diciendo suena como la recomendación final que tú le darías a cualquier paciente que esté en la etapa del climaterio, ¿cierto?
Tu recomendación sería... Yo pues, bueno, lo que yo les digo y les digo ahorita y les digo siempre es que no tengamos miedo. Todos vamos a envejecer. Envejecer es un privilegio. Y como Exacto. tal, tenemos que prepararnos. Voy a repetir una frase de una colega, la doctora Troya, que la escuché y me encantó. Y ella dijo, vivamos la juventud plenamente pensando que vamos a envejecer. Y de esa forma yo creo que vamos a tener una mejor calidad de vida. Claro. Bueno, primero que nada agradecerte por este simpático, entretenido y muy, muy informativo conversatorio. Yo creo que todos hemos aprendido un poquito de esto. Yo particularmente he aprendido un poquito, la gente que nos está escuchando y viendo seguramente que aprenderá, y si tienen pues alguna duda, pues comuníquense con la doctora en Consultorios Médicos Paitilla. De parte del Hospital Paitilla, agradecerles a ustedes por estar sintonizándonos, viéndonos, conversando con nosotros, siendo parte de este conversatorio, y sigan con nosotros, que hay más.